Vamos a empezar lo que es cardiopatía isquémica. Bueno, vamos a ver nomás este caso clínico. Sí me gustaría que lo analicen y traten de responder las preguntas que tiene abajo, ¿sí? Y obviamente, bueno, después que terminemos, igual vamos a checar cuáles son las respuestas que ustedes tuvieron de acuerdo al caso clínico. Bueno, si recuerdan, uno de los síndromes grandes en lo que es la cardiología es los síndromes isquémicos. Entonces, nada más para recordar, vamos a hacer un recordatorio así muy general de lo que es la anatomía coronaria. Si recuerdan, bueno, tenemos dos arterias principales, sí, que es la coronaria derecha, coronaria izquierda. La coronaria izquierda a su vez tiene un tronco y este tronco se va a bifurcar en dos ramas principales, que es la descendente anterior y lo que es la circunfleja. Entonces el corazón, como habíamos comentado ayer, tiene tres caras: la cara anterior, inferior y lateral. La arteria descendente anterior va a irrigar lo que corresponde a la cara anterior. Esta a su vez tiene ramas que van al lo que es el septum, se llaman así ramas septales, que perforan el septum y dan la irrigación, y las ramas diagonales, que son 3, 4, y estas van a irrigar lo que es la cara anterior. La circunfleja, esa es otra de las ramas de la coronaria izquierda, y esta va a correr a través del surco auriculoventricular izquierdo y lo que va a dar irrigación a lo que es la cara lateral del corazón, ¿sí? De estas tiene algunas arterias como son las auriculares. Incluso se menciona que un porcentaje de aproximadamente 35-40% nace la rama del nodo sinusal, perdón, la rama del nodo auriculoventricular, y otra de las arterias importantes de estas son las marginales, ¿sí? De la coronaria izquierda, ahí lo importante es que, bueno, va a irrigar la mayor parte del corazón. Es de las arterias que más frecuentemente se van a afectar por aterosclerosis, y esto se debe a la bifurcación que tiene de las diferentes ramas que va a presentar esta coronaria. Por otro lado, tenemos la coronaria derecha. De esta también tiene muchas ramas. Aquí la coronaria derecha es la que va a dar irrigación principalmente al sistema de conducción. Una de sus ramas principales es la rama que va al nodo sinusal, se llama así rama sinusal. También aquí en mayor porcentaje se va a originar la rama de nodo auriculoventricular, ¿sí? Más del 60%. De ahí que cuando hay un infarto o un proceso de cardiopatía isquémica que afecte la coronaria del lado derecho,
se va a asociar frecuentemente a trastornos de la conducción. Puede haber bloqueos auriculoventriculares, bloqueos completos. Una de sus arterias principales es la descendente posterior, que esta es la que va a dar irrigación a la cara inferior. También tiene ramas auriculares, ramas que van al ventrículo derecho y también ramas del margen agudo del corazón. Si recuerdan algo de anatomía, el corazón tiene dos márgenes, que es el margen agudo y el margen obtuso. El margen obtuso es el vértice, de acuerdo a la morfología que tiene el corazón, en donde se une la cara anterior con la cara lateral. Es el margen obtuso, y el margen agudo es lo que va al momento que se une la cara anterior con la cara inferior. De ahí que el nombre de las arterias del margen obtuso y del agudo es la que van a irrigar esa parte del corazón. Entonces aquí, que es importante, es que deben de recordar esto de la anatomía coronaria, ya que el corazón tenemos lo que es una circulación anatómica y la funcional. La funcional obviamente es aquella que está dada para la función de llevar sangre hacia los pulmones y regresarla hacia el lado izquierdo del corazón y llevarla a toda la economía, y la anatómica está dada por las coronarias, que son las que van a nutrir realmente el tejido cardíaco. Entonces, cuando hay alguna situación especial que compromete esta circulación anatómica, empieza a haber lo que es desequilibrio entre el aporte y consumo de oxígeno, y eso es lo que va a llevar a los síndromes isquémicos, que pueden ser síndromes isquémicos coronarios agudos, ¿sí? Que habitualmente lo abrevian como SICA, o síndrome isquémico coronario agudo. Pueden ser síndromes isquémicos crónicos, ¿sí? Que el equivalente es en lo que es angina de esfuerzo, angor pectoris. Entonces vamos a empezar a analizar algunos conceptos básicos y necesarios para que entiendan y que recuerden sobre todo lo que es la fisiopatología de estos síndromes isquémicos coronarios agudos, y que obviamente el abordaje y el tratamiento va a depender mucho de lo que es las manifestaciones clínicas, y a la vez también para poder diferenciar cuándo es un síndrome isquémico coronario agudo y cuándo es un síndrome isquémico ya crónico. Entonces, bueno, vamos a empezar como definición. Entonces vemos que es una expresión clínica, ¿sí? En la cual se va a perder el balance entre el aporte y consumo de oxígeno, ¿sí? Que es el fundamento principal que existe en todos los síndromes isquémicos. Sí puede haber mayor aumento del consumo de oxígeno, pero si hay pobre aporte del consumo de oxígeno, entonces hay un desequilibrio. Se menciona que la causa más frecuente es por un ateroma, aunque hay otras causas secundarias, ¿sí? Y obviamente cuando hay un ateroma, el riesgo es de que este ateroma causa lo que se le llama una placa estable, ¿sí? La cual está cubierta con endotelio. Por factores de riesgo, esto puede provocar que se rompa y transformarse en una placa inestable. Y esa placa inestable, al momento que se rompe, va a haber alteraciones en la continuidad del endotelio y se va a exponer para que empiece a activar la cascada de coagulación y se forme un trombo, inicialmente formado por plaqueta, y posteriormente, si esto es muy importante o muy profunda lo que es la fractura de esta placa, se va a formar un trombo formado por fibrina, ¿sí? Inicialmente es por plaqueta y posteriormente es por fibrina. Ahora, como les decía, tiene causas de estas, pueden ser dinámicas. Una de las cuestiones más frecuentes es lo que es el espasmo focal, ¿sí? Y lo típico es la presencia de lo que se le llama angina de Prinzmetal o angina variante, que hay alteraciones en la vasculatura de las arterias coronarias y hay espasmos coronarios. Causa como tal no se conoce, sin embargo, es muy frecuente encontrarla en pacientes jóvenes y que frecuentemente tienen estas alteraciones, y que cualquier estímulo, sobre todo cambios bruscos de temperatura, pueden provocar espasmos coronarios, ¿sí? Y obviamente al momento que existe un espasmo coronario hay una estasis a nivel de la zona donde hay el espasmo, y puede haber la formación de un trombo. Otro es lo que normalmente sucede, que es el mayor
porcentaje es la presencia de enfermedad aterosclerótica, que es la formación de placas, ¿sí? En aquellos pacientes que ya han sido sometidos a un procedimiento de revascularización, el mismo stent puede provocar que se cubra fácilmente y esto y estimule todos los mecanismos de formación y recubrimiento del stent y provoca que se obstruya más fácilmente. Asimismo, también en la actualidad hay algunas teorías que se mencionan que hay procesos infecciosos, ¿sí? Sobre todo el Helicobacter pylori se menciona que es uno de los que están asociados a lo que es la presencia de inflamación y aceleración de la aterosclerosis. Igualmente la clamidia se menciona, que también puede ser uno de los agentes etiológicos asociados a procesos inflamatorios y aceleración de la aterosclerosis. Y obviamente otras enfermedades que no son cardiológicas, desde una simple fiebre, si un paciente tiene fiebre y ya tiene alguna lesión obstructiva, el hecho de aumentar la frecuencia cardíaca puede causar datos de síndrome isquémico. Asimismo, como comentamos, algunas enfermedades no cardiológicas, sobre todo problemas tiroideos, el hipertiroidismo puede causar síndromes isquémicos, el síndrome anémico, ¿sí? Y la misma hipertensión arterial sistémica. Obviamente que cuando hay una causa que produzca los síndromes isquémicos coronarios agudos, se trata la causa secundaria y se corrige totalmente el problema. Hay pacientes que tienen cirrosis hepática, tienen varices, a veces sangrados de tubo digestivo alto y a veces llegan con incluso infartos, pero los infartos son por el síndrome anémico agudo que tienen, ¿sí? Hay pacientes con insuficiencia renal que también tienen anemia crónica y también desarrollan lo que es un síndrome isquémico agudo y ocasionalmente pueden llegar también a producir infartos, ¿sí? Ahora, la forma de presentación de lo que es los síndromes isquémicos coronarios agudos, bueno, es desde muerte súbita. Obviamente esto se debe a la inestabilidad que puede haber en lo que es el potencial de membrana, que esto al momento que hay disminución de la llegada de oxígeno hace muy inestable lo que es la membrana celular y eso favorece a la formación de pospotenciales tardíos y la formación de arritmias malignas del tipo taquicardia ventricular y fibrilación ventricular con muerte secundaria. Es el motivo por el cual aparece esto de muerte súbita. Obviamente es la angina inestable como tal, el infarto, ¿sí? Con onda Q y el infarto como tal, que actualmente bueno, se dice con elevación del segmento ST, ¿sí? O infarto sin elevación del segmento ST. Bueno, la explicación fisiopatológica aquí más que todo está dada por lo de la aterosclerosis. Se menciona que el 85-90% es la principal causa de los síndromes coronarios agudos. Obviamente esto es algo muy general para acordarse cómo es la formación de las placas de ateroma. Si recuerdan, esto está dado principalmente por el almacenamiento de las lipoproteínas de baja densidad que van a la región subendotelial de las arterias, a la vez que se encuentran esos, desarrollan procesos inflamatorios y los macrófagos las encapsulas y van a formar las espumosas y que a la larga estas se van acumulando, se van incluso calcificando y van obstruyendo la luz de los vasos coronarios, ¿sí? Y esto a la larga bueno, pues provoca lo que es infarto, ¿sí? Y lo que es ya sea infarto o angina. Ahora, hay una forma de clasificar de acuerdo a la probabilidad del riesgo, de acuerdo a las características clínicas y de laboratorio que va a presentar el paciente. Entonces hay aquellos pacientes que tienen una probabilidad de riesgo alto, son aquellos que tienen un cuadro clínico, obviamente que durante el cuadro clínico se va a presentar lo que es soplo, lo que es hipotensión, lo que va a haber datos de congestión, ¿sí? Y obviamente si hay cambios importantes en el electrocardiograma y si hay elevación de lo que son los marcadores de necrosis a nivel celular. Entonces obviamente si tenemos un paciente con todas estas características es de muy alto riesgo y eso quiere decir que realmente es un infarto y sobre todo si tiene datos de choque y congestión, pues es un paciente con alta probabilidad de muerte,
en cualquier momento. Asimismo, se menciona que aquellos que tienen probabilidad intermedia, ¿sí?, tienen el cuadro clínico, se menciona que tiene que ver también la edad, si eres diabético, y se ha mencionado que también en los hombres tienen menos probabilidad de muerte que las mujeres. Ahora, ¿por qué la gente mayor de 70 años? Se ha visto que la gente, después de muchos años, y sobre todo si tienen ciertos factores de riesgo, pueden desarrollar circulación colateral. Entonces, obviamente ellos, aunque se infarte, tienen más posibilidad de sobrevivir en comparación de gente joven que tiene 35, 40 años, que los cuales no han desarrollado circulación colateral. Entonces es el motivo por el cual se menciona que la gente mayor ha desarrollado mucha circulación colateral y eso ha ayudado a que sobrevivan más que la gente joven. Obviamente de los factores que se han visto más que contribuyen a la estimulación de los vasos colaterales son en aquellos pacientes con diabetes, y se menciona que también el género de alguna forma, ¿sí?, en el caso del hombre, ha ayudado a que la mortalidad no sea tan alta. Si recuerdan, normalmente en las mujeres antes de la menopausia están protegidas totalmente para problemas de cardiopatía isquémica, siempre y cuando no tenga factores de riesgos importantes como diabetes, hipertensión, que fumen, y que algo importante es que no tengan antecedentes de haber ingerido anticonceptivos, porque si hay una mujer joven, aunque esté antes de la menopausia, la probabilidad de infarto también es alta, ¿sí? Y una vez que llega a la menopausia, la mujer iguala el riesgo de tener cardiopatía isquémica. Incluso se menciona que al llegando a la menopausia se acelera todavía más los problemas de aterosclerosis y más posibilidades de muerte, ¿sí? Bueno, obviamente aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad vascular periférica, esto nos habla que obviamente el paciente ha estado teniendo manifestaciones de aterosclerosis generalizada y, como les comentaba, ellos han desarrollado circulación colateral no solamente en el corazón, sino en los diferentes arterias periféricas, sobre todo en miembros inferiores, ¿sí? Ahora, en el caso de que pueden tener cambios electrocardiográficos, nada más nos está diciendo que hay una obstrucción, pero lo que nos está dando un dato importante, que no hay necrosis a nivel de las células miocárdicas, es que las enzimas cardíacas están dentro de los límites normales. Obviamente aquel que tiene un riesgo bajo, ¿sí?, es aquel que tiene un cuadro no muy típico de cardiopatía isquémica. En aquellos, sobre todo en la gente joven, se menciona que si usan cocaína, obviamente tienen un riesgo de infarto, pero es menor, ¿sí?, y que pues hay trastornos inespecíficos a nivel electrocardiográfico y que los marcadores bioquímicos son totalmente normales. Entonces, obviamente, si yo tengo un paciente, la mayoría de estos son jóvenes que tienen todas estas características, tienen muy bajas posibilidades de que tenga cardiopatía isquémica. Recuerden que cuando vemos un paciente con síndrome doloroso a nivel torácico, pues hay que descartar muchas etiologías, ¿sí?, aunque lo más común es pensar que tiene cardiopatía isquémica, pero si tengo un paciente joven y si tiene otras situaciones especiales, sobre todo algún problema pulmonar, algún problema de cambios bruscos de temperatura, procesos infecciosos de vías respiratorias altas o bajas, pueden tener algún proceso de pericarditis asociado y no necesariamente es cardiopatía isquémica. Bueno, ahora como tal, la angina inestable, por definición se menciona que es una sensación de disconfort a nivel de la región del tórax y zonas cercanas a ¿sí?, y que se asocia frecuentemente a descarga neurovegetativa. El definirlo como un disconfort más que todo es porque, si recuerdan, hay muchas presentaciones atípicas del dolor que puede ser de tipo isquémico y no necesariamente es dolor como tal. Algunas manifestaciones pueden ser la sensación solamente de ahorcamiento, ¿sí?, en cuello puede ser la sensación de parestesias en lo que es mandíbula o dolor en epigastrio. Algunos pacientes pueden tener dolor en lo que son hombros, región interescapular, y sin embargo es una manifestación de angina inestable.
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el interrogatorio y hacer un interrogatorio muy dirigido para tratar de confirmar o descartar que tuviera algún problema de cardiopatía isquémica. Se menciona que en el mundo es una de las causas más frecuentes de mortalidad, ¿sí? Y que obviamente si no se detecta a tiempo, la probabilidad de que alguien que tenga una angina inestable progrese a un infarto es más del 90%. También se menciona que algunos padecimientos, como es la angina estable, que ha cambiado el patrón, se considera también una angina inestable. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si un paciente tiene Angor, que él ya sabe, a lo mejor camina 10 cuadras y siempre le da dolor, y posteriormente, después de un tiempo, empieza a tener dolor, poco esfuerzo, incluso dolor en reposo, pues ya se considera que también es una angina inestable. Asimismo, el paciente que tiene angina postinfarto también se considera como parte de una angina inestable. Hay de factores de riesgo, ¿sí? Estos son factores de riesgo típicos, ¿sí? Mayores, menores. Por ahí recuerdan que pueden también clasificarse como modificables y no modificables, ¿sí? Ahora, dentro de los factores de riesgos mayores, de los más importantes obviamente tenemos el tabaquismo. Aquí va a depender del número de cigarros y el tiempo que tenga fumando el paciente. Entre más número de cigarrillos y más tiempo es más el riesgo. Aproximadamente se menciona que el riesgo está entre 7 y 8 a 1, aquellos pacientes que tienen antecedente de tabaquismo comparado con el que no. Ahora, los otros tres, diabetes, hipertensión y dislipidemia, más o menos el riesgo es parecido. De hecho, por eso se consideran factores de riesgos mayores. Dentro de lo que es la cardiopatía isquémica se considera que es una enfermedad que es multifactorial. Es raro que tenga que sea una enfermedad de causa-efecto. Casi siempre, como les digo, es multifactorial. Y obviamente, si alguien tiene factores de riesgo mayores y se le agregan a algunos o la mayoría de factores de riesgos menores, la posibilidad de un problema de este tipo es muy alto. Entonces aquí nada más recuerden que en lo que es la edad, antiguamente se decía que en el hombre era después de los 40, en la actualidad se menciona que desde los 30 ya es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, a diferencia de la mujer que es después de la menopausia, después de los 45. ¿Sí? En relación al género, bueno, el hombre es más frecuente que se presente la cardiopatía isquémica antes de la menopausia y después se iguala. En relación a lo que es el estrés, el sedentarismo, la obesidad y la personalidad tipo A, todo esto está relacionado con alteraciones del metabolismo, ¿sí? Que a la larga va a dar disfunción endotelial junto con lo que es diabetes, y eso es lo que acelera la aterosclerosis. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología, cuando es por aterosclerosis, recuerdan que es por la presencia de una placa obstructiva, ¿sí? Y como les decía, esta placa obstructiva lo que va a tener es que se vuelve inestable y empieza a activar lo que es la cascada de coagulación, y lo que va a hacer es que va a tratar de cubrir esa superficie de continuidad con la formación de un trombo a base de plaquetas. Bueno, hay una clasificación de Braunwald, que es de la angina inestable. La clasifica de acuerdo a 3 parámetros. Uno es la severidad, ¿sí? Entonces se menciona que es, de acuerdo a las severidades en números romanos 1, 2, 3, ¿sí? Y el 1 se refiere a aquella que es una angina de recién inicio o aquella angina que es refractaria, pero que no se ha presentado en reposo. Clase 2 es aquella angina que se ha estado presentando en reposo, pero que en las últimas 48 horas no se ha presentado. Y obviamente la más grave es aquella que tiene menos de 48 horas y se ha estado presentando en reposo, ¿sí? Entonces obviamente esto es más grave la 3 en relación a la 1. Esto sirve tanto para lo que es estratificarlo, como también va a depender el tratamiento, si es en una unidad coronaria o es un tratamiento solamente en piso. Se supone que por definición todas las anginas inestables deben estar hospitalizadas. Ahora, de acuerdo a lo que son las circunstancias clínicas, vamos a tener, como habíamos ya mencionado, causas secundarias, ¿sí? Anemia, hipertensión,
hipertiroidismo, la angina primaria, que casi siempre es lo que es por aterosclerosis, y lo que es la angina postinfarto, que son 2 semanas después del infarto. ¿Sí? Aquí vamos a agregar lo que es letras nada más ABC, y posteriormente tenemos que ver el tratamiento. Se menciona que este número arábigo, 1, 2, 3. 1 es aquel que no tiene tratamiento, 2 aquel que tiene tratamiento solamente con medicamentos vía oral, y 3 es el que tiene medicamentos IV. Entonces, dentro de la gravedad, pues, obviamente son aquellos que tengan angor postinfarto, que tengan angina en reposo y que tengan medicamentos IV, que son los que tienen más posibilidades de que se infarten y tengan muerte súbita. ¿Sí? Bueno, era lo que les comentaba. La forma de presentación es angina en reposo, la de recién inicio, que debe ser de 2 meses, y la de patrón cambiante. ¿Sí? Que esto puede ser que incrementa en intensidad, en frecuencia y en duración. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre lo que es angina estable y inestable habitualmente es el tiempo de evolución que tiene el cuadro. Entonces, un paciente con angina inestable es aquel que tiene menos de 2 meses de haber iniciado el cuadro clínico. Cuando se considera que es una angina estable, es más de 2 meses de haber iniciado el cuadro clínico. Ahora, el diagnóstico casi siempre es clínico, ¿sí? Y tiene que ver con la semiología del dolor. Entonces recuerden que en el caso de cardiopatía isquémica, el cuadro clínico es inicialmente lo primero que necesitamos determinar. Hay que primero, bueno, localización del dolor, tipo de dolor, cómo se presenta, el tiempo de duración, fenómenos que lo aumentan, fenómenos que lo disminuyen y fenómenos acompañantes. Entonces, el cuadro típico de un paciente con problema cardiológico es un dolor opresivo, ¿sí? Localizado en la región esternal, que en el caso de la angina inestable habitualmente es en reposo, aunque también se puede presentar en ejercicio, ¿sí? Y que la duración del cuadro clínico siempre es menos de 30 minutos. Es una de las diferencias importantes en relación al infarto, que siempre un infarto dura más de 30 minutos el cuadro clínico, ¿sí? Los fenómenos que lo aumentan, como es algo inestable, no hay un patrón en especial si es el esfuerzo o es el ejercicio, perdón, o es el reposo, o es incluso a veces algunas, lo que es la toma de algunos alimentos también pueden incluso provocar dolor. Hay gente que tiene, después de haber ingerido alimento, empiezan a tener angina, y eso habitualmente es porque hay una redistribución de lo que es la sangre y disminuye el flujo coronario. Fenómenos que lo disminuyen pueden ser vasodilatadores, analgésicos, y si se presenta en reposo, habitualmente el reposo no los va a mejorar, ¿sí? Y los fenómenos acompañantes es por la descarga neurovegetativa. Bueno, las irradiaciones son variables dependiendo el tipo y localización incluso del vaso afectado. Frecuentemente se asocia a las irradiaciones a epigastrio, cuando son que la arteria afectada es la coronaria derecha y que está involucrando la cara inferior. Es como que lo más típico, aunque el infarto anterior, las irradiaciones son más típicas. Ahora, cuando tenemos un paciente con estas características, bueno, vamos a tomar en cuenta lo que son varios scores. Tenemos el TIMI, tenemos el GRACE. En el TIMI, de acuerdo a el número de factores que tiene asociado, vamos a tener la mortalidad. Al igual se menciona que el GRACE también va a tomar ciertos parámetros. Obviamente en el GRACE tenemos todo esto, lo que se da, lo que es falla ventricular, historias de infarto, cómo está la frecuencia al inicio del cuadro, cómo está la creatinina, la presión sistólica, si hay depresión del ST y elevación de los marcadores bioquímicos. En el TIMI, aparte también se va a tomar en cuenta lo que es la escala de Kili-Kimba, ¿sí? También se tiene que ver el tiempo de tratamiento que tenga, aparte de que si el paciente tiene presión menor de 100, si la frecuencia cardíaca es mayor de 100,
y de acuerdo a eso va a ir poniendo el puntaje, y también toma en cuenta mucho lo que es la edad del paciente. Entre mayor sea la edad del paciente, es más posibilidades o mayor es el porcentaje de TIMI, y eso habla de mayor mortalidad. Bueno, aquí hay una curva de sobrevida que está en relación a estas escalas, ¿sí? Obviamente, entre más factores de riesgo tenga, más posibilidades de muerte tiene. Entonces, acuérdense que, bueno, todos esos tipos de escalas, cuando se aplican, es para tratar de ver qué mortalidad tiene, ya sea inmediata o tardía, y que esto nos va a hablar de que al momento que estemos con un paciente con estas características, tengamos la posibilidad de que establecer un tratamiento adecuado, y obviamente al momento de dar información a los familiares, tratar de manejar ciertas posibilidades de muerte, ya que por el tipo de enfermedad el riesgo de mortalidad es muy alto. Bueno, ahora pruebas diagnósticas que vamos a hacer, de alguna forma ya las mencionamos previamente, desde un electrocardiograma, en el cual si el paciente llega y no tiene dolor, el electro puede estar normal. Puede ser normal o incluso puede tener cambios de lo que comentábamos ayer, pueden tener isquemia en territorios diferentes, ¿sí? Pueden tener bloqueo de rama izquierda que no existía. Entonces es muy inespecífico, aunque lo más importante es tener el cuadro clínico, y el hecho de que tenga yo un electrocardiograma normal no me excluye que no tenga ningún problema. Esto hay que considerarlo porque en muchos lugares, en servicios de urgencias, es común que llegue un paciente con un cuadro clínico de angina. Lo primero que hacen es solicitarle un electro, ¿sí? Y dicen, no, pues el electro está normal, que se vaya, no le pasa nada. Pero muy frecuentemente sucede que saliendo del hospital, o ya lo están dando de alta y se infarta, o incluso puede tener un paro ahí, una muerte súbita, y realmente el electro no nos va a indicar mucho, y sobre todo si es una angina inestable, al momento que tenga el dolor es cuando vamos a tener los cambios electrocardiográficos, ¿sí? Por ahí, si recuerdan y checaron lo que es la fisiopatología, hay lo que se llama la cascada isquémica. Entonces, durante el evento isquémico, lo último que sucede, ¿sí?, antes de que aparezca el cuadro clínico, el dolor, son los cambios electrocardiográficos, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo un paciente que llega con un cuadro clínico, le tomo un electro, lo más seguro es que si es algo de cardiopatía isquémica voy a tener cambios electrocardiográficos. Pero si yo tengo un paciente que tuvo un cuadro clínico 2-3 horas y ahorita no está asintomático, el electro es normal. Por eso de ahí el concepto de que el hecho de que tenga un electro normal no quiere decir que el paciente no tenga nada, y hay que tener mucho cuidado de no darlo de alta. Si no se hizo una semiología adecuada, entonces volver a interrogarlo para tratar de determinar si hay alguna situación de este tipo. Si tenemos duda, podemos hacer pruebas de inducción farmacológica para tratar de determinar lo que son los cambios electrocardiográficos. De esto lo podemos hacer a través de ecocardiografía, a través de un estudio que es un eco con dobutamina o un eco con dipyridamol, y lo que hace es magnificar los cambios electrocardiográficos y alteraciones de la movilidad. O también podemos hacerlo a través de medicina nuclear, aplicando radioisótopos como es el Cestamivir, que nos va a determinar si hay zonas de isquemia y qué tan importante es la zona de isquemia. Los estudios que es la radiografía de tórax, si el paciente igual está sin síntomas, la radiografía también nos puede decir que todo está normal. Si tomamos una placa al momento que el paciente tiene el cuadro clínico, vamos a ver datos de congestión, ¿sí? Incluso puede tener edema agudo pulmonar al momento que tenga el cuadro clínico. Y obviamente, ya como último, si ya tenemos un cuadro clínico y si ya determinamos que realmente tiene la cardiopatía isquémica como tal, el otro procedimiento que es tanto para fines diagnósticos como terapéutico es hacer el cateterismo cardíaco. Ahora, el tratamiento principalmente está dado por lo que es la fisiopatología. Sí, lo que habíamos
comentado que dentro de la fisiopatología es de que se va a formar un trombo formado por plaquetas. Este trombo formado por plaquetas es por la inestabilidad de la placa, y lo que tenemos que dar es medicamentos que de alguna forma inhiba la agregación plaquetaria. Entonces debemos de tener lo que son antiagregantes plaquetarios. De estos tenemos varios, desde lo que es aspirina, clopidogrel, lo que es ticlopidina, ¿sí? Asimismo también necesitamos dar medidas antitrombóticas, el uso de heparinas, ¿sí? Que pueden ser heparina clásica o las heparinas de bajo peso molecular. Asimismo también los inhibidores de las glucoproteínas, ¿sí? 2B3A, que posteriormente vamos a ver cuáles son las dosis y algunas situaciones especiales. Ahorita es así muy general, ¿sí? Y bueno, obviamente el paciente cuando llega a un servicio de urgencias es porque tiene un cuadro clínico de dolor, y el tratamiento obviamente es tratar de disminuir el dolor con analgésicos potentes derivados de morfina. Pueden ser usar también lo que son vasodilatadores o lo que son beta bloqueadores. La finalidad del beta bloqueador es disminuir la frecuencia cardíaca y a la vez disminuir el consumo de oxígeno para que mejore las condiciones del corazón. Aquí en esta gráfica vemos que bueno, se pueden utilizar muchos medicamentos. Hay estudios bien llevados que de alguna forma utilizan, por ejemplo, ácido acetilsalicílico y comparan contra placebo, que bueno, en la actualidad esto ya no es válido. Se menciona que estos son factores de protección. Si recuerdan esto, por ahí alguna vez lo vieron en salud pública, todo lo que es en relación a cálculo de riesgos, si es menor de 1, todo esto es protección, ¿sí? Cuando pasan al otro lado ya se consideran como riesgo. Entonces, si ustedes ven aquí este resumen de los diferentes estudios que se han hecho con los antiagregantes, vemos lo que es ácido acetilsalicílico, lo que son las heparina y lo que son los inhibidores de las glucoproteínas. De alguna forma, todos los estudios se han encontrado que tienen una finalidad de protección, ¿sí? Son factores de protección, y que en ocasiones, obviamente como parte del tratamiento se deben de dar, pero en pacientes incluso ambulatorios también se dan como fines de protección para eventos isquémicos a futuro. Bueno, del tratamiento intervencionista, bueno, tenemos lo que es el cateterismo y colocación de lo que es stent, ¿sí? Y por último, si no es factible hacer la colocación de los stent, pues es una cirugía con bypass coronario, ¿sí? No sé si tengan alguna duda.